Hola, ¿qué tal? Yo soy Harvey, bienvenido a este nuevo video en donde aprenderás a crear una API en Spring Boot utilizando la metodología de one-to-one y en donde veremos varios ejemplos, incluyendo el frontend, para que veas cómo va a funcionar nuestra aplicación tanto en base de datos, en la API, en Postman y directamente en el frontend. Así que vamos con ello. Verás en pantalla que tenemos una tabla clientes, una tabla carros y obviamente tienen sus respectivos campos. En este caso, el carro tiene un ID carro, un nombre, un modelo y un valor. El cliente tiene un campo que es ID cliente, nombre, nacionalidad, teléfono y ID carro. Pero vamos a verlo de manera un poquito más sencilla en Postman. Así que vamos a ello. Si yo lo mando, aquí me va a aparecer que se ha creado mi ID carro 1, teniendo así el Mustang en 2019 y 5500. Entonces, si yo le doy a obtener carros, pues yo lo veo aquí. También lo puedo editar. Supongamos que quiero que sea un 2024, pues lo voy a mandar, me regresa el objeto como tal modificado y si yo le doy acá a obtener carros, pues me va a retornar directamente el objeto modificado, como ven aquí 2024. Entonces yo también puedo eliminarlo mandándole por parámetros que voy a eliminar el carro con el ID 1. Entonces si yo lo mando, pues aquí me regresa un status 200 diciéndome que todo está bien. Y por ejemplo, si yo le doy acá a ver o a obtener carros, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no me va a retornar nada porque pues ya no tengo elementos. Entonces vamos a crear otro carro que va a ser un Mustang. Y ahora que supongamos que nosotros somos el dueño del local donde tenemos los carros y ya tenemos un Mustang. Llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero ese Mustang. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, primeramente voy a registrar a mi cliente. Como ven, no tengo, es el primer cliente que llega, entonces lo voy a crear. ¿Quién es? Pues es Harvey, de nacionalidad tal, de teléfono tal y le voy a asignar el carro que esta persona me compró, que en este caso solamente necesitamos mandar el ID 2, que pues es el carro que tenemos, lo voy a mandar y me regresa aquí la relación. Entonces aquí me manda null, pero no pasa nada porque a la hora de obtener el cliente, pues me va a regresar la información y es el Mustang 2019, haciendo pues esta relación de que el cliente llega y lo compra y pues ya le pertenece. Un cliente, un carro. Si yo intentara asignarle al cliente, por ejemplo, 2, el Mustang 2019 con ID 2, pues va a haber un error porque la relación es de uno a uno. Entonces vamos a pasar directamente al frontend para que veas cómo va a funcionar esto. Y bueno, ya estamos en el frontend, solamente que quiero aclarar algo, no vamos a realizar este código nosotros, sino que yo simplemente te lo voy a dejar en la descripción, específicamente en mi GitHub y donde va a estar este código, pues para que tú lo puedas ahí modificar, lo puedas ver y simplemente te encargues como para testearlo. Entonces solamente tú vas a tener que poner aquí tu API de URL clientes, que pues es la que tenemos aquí, por ejemplo, esta, y pues vas a poner la API de URL carros, que pues viene siendo prácticamente la misma, solo que cambia pues el nombre, ¿verdad? Que esto lo vamos a ir desarrollando en el código, así que no vas a tener problema alguno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Te recomiendo que ejecutes la aplicación directamente en tu Visual Studio. Puedes utilizar la opción de Live Server. Entonces, una vez que tú la instales, le das clic derecho, Open with Live Server, y te va a ejecutar tu navegador predeterminado. Pero te recomiendo que la testes en Google Chrome, porque en otros navegadores te puede dar errores por cosas de Spring Boot que no vamos a ver en este curso o en este pequeño video. Entonces, por ejemplo, si yo recargo aquí mi aplicación, pues como pueden ver, aquí me aparece que Harvey, de nacionalidad tal, pues compró el Mustang. Obviamente esta lista de carros disponibles, pues aquí está. Entonces vamos a crear otro carro que va a ser un Ferrari modelo 24 y de valor vamos a ponerle tal. Entonces aquí se va a crear mi Ferrari de modelo tal y supongamos que viene otro cliente que por ejemplo va a ser suscriptor de nacionalidad X de número tal y entonces si yo le doy aquí a Ferrari, pues me va a aparecer aquí que el suscriptor me ha comprado el Ferrari. Es un sistema un tanto sencillo, obviamente pues no puedo ponerle más cosas avanzadas, pero pues vas a ir viendo cómo funciona a lo largo del curso, así que vamos con ello. Y bueno, una vez visto esa pequeña introducción en donde vas a ver todo lo que vamos a realizar, pues vamos a empezar directamente con el proyecto. Primeramente necesitamos crear nuestro proyecto, entonces ocupamos una herramienta que va a ser la siguiente, puedes acceder a ella directamente desde tu navegador, que va a ser start.spring.io, que de igual manera voy a dejar los enlaces en la descripción. Y por ejemplo, te va a aparecer la siguiente pantalla, que pues es una manera de facilitar la creación de los proyectos de Spring. Entonces vamos a darle clic aquí a Maven en Java, en la versión 3.2.3. Si aparece un actual no hay problema. En Group vamos a darle ventas carro. En la demo vamos a darle ventas carro. Y aquí vamos a poner una pequeña descripción. API de ventas de carros. 1, 2, 1.
Entonces ponemos jar 17 y vamos a añadir las siguientes dependencias. Una de ellas es Spring Boot Web, aquí está. Y la otra va a ser Spring Data JPA, que pues va a ser lo que nos va a facilitar la creación de pues todo lo que es referente a la persistencia de la información, que en este caso pues van a ser unas pocas líneas. Vamos a añadir las dependencias de Longbook, que esto nos va a facilitar a la hora de crear pues distintas clases, pues no escribir tantos códigos, tantos métodos, tantas líneas, entonces esto nos va a ayudar muchísimo. Y posteriormente vamos a añadir la base de datos que va a ser H2, que es una base de datos embebida y no tenemos que instalar nada, ni descargar un nuevo programa muy pesado, ni absolutamente nada. Simplemente configurar la base de datos y la base de datos solamente va a existir cuando ejecutemos nuestro proyecto, que de igual manera lo voy a mostrar cuando lo estemos configurando. Entonces tú lo que tienes que hacer simplemente es darle clic a Generate y te va a descargar un archivo que una vez descargado pues simplemente lo debes de extraer y esta carpeta la vas a arrastrar directamente a tu Visual Studio, a tu IntelliJ, que en este caso yo voy a estar utilizando IntelliJ. Así que vamos a pasar directamente a la configuración de nuestro código. Esta es una configuración, incluso podemos ejecutarla. En dado caso que no te funcione, vamos a pasar a otra configuración que es en application.yml. Entonces aquí en Resource vamos a crearle un nuevo archivo que va a ser application.yml. Entonces vamos a seguir la siguiente configuración, que pues puede ser la siguiente: Spring Data Source, y vamos a decirle que la URL pues va a ser la siguiente, que pues jdbc h2 mem.ventas. El username va a ser sa, que es igual systemadmin. El password vamos a dejarlo vacío y vamos a decirle que JPA va a usar Hibernate y vamos a darle DDL auto. Esto más que nada para que pues todo esté actualizado, como dice aquí el nombre, update. Pues update the schema if necessary, que actualice el esquema solamente si es necesario. Entonces vamos a darle aquí en output y vamos a poner ANSI enable, pues para que esté mostrándome en el output pues directamente la información que estemos ejecutando. Y posteriormente también vamos a decirle que H2 va a tener la consola habilitada. Haciendo esto referencia en dado caso de que pueda haber algún error con la base de datos, que pues si no te llega a funcionar esto, pues puedes pasar directamente a utilizar el application.yml, que pues no hay ningún problema. Entonces una vez que ya tenemos configurado, vamos a verificar si ya funciona todo correctamente. Y bueno, para verificar que todo esté funcionando correctamente, pues aquí vamos a ejecutar y vamos a ir a nuestro navegador y vamos a pegar la siguiente URL. En este caso, nuestra aplicación se está ejecutando en el puerto 8080. Como podemos ver por aquí, se debe estar ejecutando en el puerto 8080. Aquí está 8080. Y pues simplemente para acceder directamente a la base de datos, pues ponemos un slash y ponemos h2 console. Si yo le doy clic aquí, pues me va a llevar directamente a mi base de datos y yo puedo entrar aquí como yo requiera. En este caso tengo guardado una base de datos que utilicé en otros videos y en otros componentes, pero por ejemplo, si yo le doy clic aquí y le doy ventas, el usuario es SA y el password le vamos a dar que pues va a estar vacío. Testeo la conexión y me dice que todo funciona correctamente. Para verificar que todo esté bien, pues simplemente le voy a conectar y me va a llevar a la base de datos, que en este caso pues el esquema es el siguiente: aparecen los usuarios, que viene siendo SA, pero pues ya cuando nosotros creemos los modelos, creemos toda la lógica de la programación, pues lo que va a pasar es que se van a crear aquí nuestras tablas y nosotros tener que hacer un select o hacer un create o hacer un update. Vamos a hacerlo todo con código. Así que ya tenemos nuestra base de datos y vamos a pasar con la siguiente parte. Y bueno, como puedes ver, ya tenemos nuestro proyecto configurado, nuestra base de datos, y ahora falta empezar a crear la lógica. Entonces ya tenemos el lugar donde se va a almacenar nuestra información, pero ahora falta qué es lo que vamos a guardar. Entonces lo que vamos a utilizar nosotros son los modelos. Los modelos son los encargados de definir prácticamente la estructura o los campos que va a almacenar nuestra tabla y pues todo lo relacionado que va a guardar nuestra base de datos. Entonces vamos a ir directamente al Java, que voy a ocultar esto. Y como puedes ver, tenemos .com, ventas carro, ventas carro. Entonces aquí yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar a New y vamos a crear un nuevo package que se va a llamar
model, haciendo referencia a modelo. Entonces, el primer modelo que nosotros utilizamos, pues va a ser el modelo de carro, ¿verdad? Es el más sencillo. Entonces, como puedes ver acá, pues tenemos los siguientes campos. Entonces, nuestro modelo va a tener estos campos. Aquí tenemos que va a ser el ID carro entero, el nombre varchar, el modelo varchar y el valor double. Entonces, si yo me voy directamente a mi model, pues tengo que crear un modelo. ¿Y cómo lo voy a crear? Pues simplemente doy clic derecho en el package, nuevo, Java Class, y nuestro modelo se va a llamar carro. Le damos enter y se va a crear aquí nuestro modelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ir creando nuestro modelo? Esto es una clase vacía, pero ¿qué podemos definir? Primeramente hay que definir a carro como una entidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente ponemos arroba entity. Le estamos diciendo que va a ser una entidad que va a obtener información de data, y pues Lombok va a tratar esta información como data. Vamos a decirle que me cree un constructor que no va a tener argumentos y un constructor que pues sí va a tener argumentos, ¿verdad? Con esto pues ya nos simplificamos un poquito la estructura y nos ahorramos muchísimas líneas. Ya lo que sigue pues es definir nuestro ID. Con el arroba vamos a buscar ID y ahora tenemos que definir el valor generado que vamos a utilizar como ID y entre paréntesis vamos a seleccionar una estrategia y este tipo de estrategia de generación pues va a ser identity, ¿verdad? Es como se va a ir generando nuestro ID. Generalmente sabes que los IDs son únicos y no se pueden repetir, pues con esto lo estamos configurando. Entonces, una vez que nosotros definimos esto, tenemos que declarar una variable que va a ser encargada pues de almacenar ese ID. Entonces la voy a declarar de forma privada, va a ser entera y va a ser un ID carro. Ya lo que sigue pues es definir los demás campos que nosotros vamos a utilizar. Si recuerdas, pues vamos a utilizar un nombre en varchar, un modelo en varchar, el valor en double. Entonces, si yo voy a mi editor de texto o mi editor de código, lo que voy a hacer aquí es private string nombre. String es el tipo de dato que más se asemeja al varchar, que viene siendo una cadena de texto. Private string modelo y private double valor. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo pues vamos a utilizar el tipo de dato double. Entonces ya tenemos listo nuestro modelo de carro y ahora falta crear el modelo de cliente. Así que vamos a guardar y vamos a pasar con ello. Y ahora vamos a seguir la misma metodología en modelo, clic derecho, new, Java class y vamos a decirle cliente. Entonces vamos a crear la misma configuración que pues va a ser un entity, haciendo referencia a que va a ser una entidad que va a ser de tipo data para Lombok, que pues tenga un constructor sin argumentos y un constructor con argumentos. Vamos a crear nuestro ID. De igual manera, GenerateValue con su estrategia de GenerationType Identity. Y posteriormente vamos a poner aquí private integer ID cliente. Con esto ya tenemos configurado nuestro ID y solamente falta definir pues los demás campos. Que pues si no mal recuerdas, aquí tengo el modelo, pues es un nombre, nacionalidad, teléfono y el ID carro. Que en este caso el ID carro lo vamos a manejar diferente. Entonces es varchar, varchar y varchar. Ya lo que sigue aquí es lo interesante y es cómo vamos a definir nosotros pues la relación de one-to-one, queriéndole decir que un cliente va a tener un carro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente ponemos arroba y seleccionamos one-to-one. Y vamos a definir nuestra relación entre los modelos. Private, carro, carro. Entonces, una vez definiendo esto, pues la relación ya queda definida. One-to-one, pues uno a uno me está diciendo de que, oye, cliente va a estar relacionado de uno a uno con quién, con carro. ¿Y quién es carro? Por ejemplo, si yo me voy a carro, pues me va a regresar toda esta información. Esto hace de manera más fácil que Persistence o toda la lógica de las bases de datos de Java, pues almacene la información de una manera más rápida y más fácil, haciendo que los modelos se puedan relacionar entre sí
con estas asignaturas o con estas formas de diferenciarlos, que pues si no mal recuerdas también tengo otro video en donde vimos one-to-many y demás información. Entonces, en este caso vamos a utilizar one-to-one. Un cliente va a tener un carro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos completado nuestro modelo. Así que vamos a pasar con la siguiente fase. Y bueno, ya estamos aquí presentes y vamos a crear la siguiente capa, que viene siendo la capa repository. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros modelos, ya los tenemos integrados y cómo se van a relacionar, pues obviamente necesitamos definir la capa repository. En resumen, esta capa lo que se va a encargar pues es de almacenar toda la información de manera automática utilizando el paquete que nosotros instalamos de JPA. Entonces vamos a ir a nuestro package principal, vamos a darle clic derecho, New, Package, y vamos a darle el nombre de repository. Una vez teniendo el repository, pues vamos a crear primeramente el de new Java class y vamos a ponerle carro repository. Una vez que nosotros ya tenemos definido esto, pues hay que modificarla. En este caso, por ejemplo, simplemente podemos escribir aquí interface, porque pues no vamos a definir tanto código. Y esto va a extender de quién, pues de la sentencia que nosotros instalamos, que viene siendo JPA repository, que recibe pues como parámetros, entre comillas, pues la clase de nuestro modelo, pues va a ser carro, está, ponemos coma, y pues el tipo de dato que va a ser su ID, que va a ser integer. Pues si quieres visualizarlo una vez más, pues acá lo definimos como integer. Entonces esto ya va a definir por completo toda la lógica del JPA, que por ejemplo si yo lo veo aquí, pues me va a aparecer toda la información de eliminar, de crear más, de obtener por ID, de encontrar todos y toda la lógica necesaria sin nosotros tener que estar programando. Entonces ya tenemos listo esto y vamos a pasar con el siguiente que viene siendo el cliente. Cliente repository, que pues de igual manera también puedes poner aquí interface para que no tengas problema y vamos a darle extends JPA repository. El primero que va a recibir es la clase que viene siendo cliente, es nuestro modelo, coma, y su tipo de dato, que pues es integer. De igual manera, para visualizarlo, pues aquí lo tenemos así. Entonces, con esto ya tenemos completada nuestra capa repository. Y si nosotros analizamos de igual manera el JPA repository, pues podemos ver que tiene la mayoría de utilidades necesarias que nosotros debemos de manejar. Entonces, con esto ya tenemos una capa más. Entonces, vamos a pasar con la siguiente. Y bueno, ya tenemos la siguiente capa que viene siendo repository. Vamos a pasar a la siguiente que se llama service. Vamos a darle aquí a package. Vamos a llamarlo a service. Vamos a darle clic derecho y vamos a crear el servicio del carro. Carro service. Entonces vamos a crear la clase y primeramente necesitamos declarar a nosotros que esto va a ser un servicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues service. Este servicio va a consumir lo que viene siendo el repository, pues para crear una manera de arquitectura pues un poquito más sólida, ¿verdad? Porque si mezclamos todas las clases pues va a ser una revoltura. Entonces con esto ya tenemos definido la arquitectura, porque desde el servicio también vamos a utilizar distintos métodos. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Pues bueno, dentro de esto vamos a hacer algo muy interesante que va a ser añadir algo que va a ser auto-wired y que con esto vamos a autoagregar de una manera muy fácil pues la siguiente instancia que va a ser private carro repository y con esto pues ya tenemos definido que esto va a ser una manera en que vamos a almacenar toda la información trayendo nuestro carro repository. Entonces vamos a pasar directamente a mostrar los carros que pues como pueden ver vamos a declararlo público para poder acceder a estos servicios de manera sencilla y toda la información que traigamos de la base de datos pues vamos a almacenarla en una lista. Entonces declaro la lista que va a recibir como parámetro pues el tipo de dato que va a tener la lista que va a ser pues tipo carro, ¿verdad? Que viene siendo nuestro modelo. Entonces le voy a llamar get all car o obtén todos los carros, ¿verdad? ¿Qué me va a retornar esto? El carro repository, mi variable, pues va a tener todos los métodos que tiene JPA. Entonces le voy a dar carro repository, punto. Y aquí me aparecen todos los métodos que yo puedo usar que vienen en JPA. Y que con esto lo añadimos de una manera más sencilla. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, pues es el final. El que sigue es crear un carro. Entonces, yo le voy a dar aquí a public
que va a ser un tipo carro. Y le voy a dar aquí a create car, que va a recibir un carro y su variable va a ser carro. Y lo que voy a hacer es retornar el objeto cuando ya se cree, pues lo voy a retornar. Entonces voy a dar aquí a carro repository punto save. Y pues este recibe una entidad, que pues la entidad va a ser el carro que yo voy a recibir directamente desde mi API o desde el frontend. Entonces le voy a poner aquí carro y listo. Vamos a guardar y vamos a pasar a editar carro. Entonces vamos a crear public, que también voy a recibir un carro y le voy a poner update carro. Solo que aquí también vamos a recibir un carro, tipo carro, pero para editarlo lo que ocupamos hacer nosotros es algo muy interesante. Primeramente necesitamos mandar un ID, pero el ID no lo vamos a mandar desde aquí, sino que lo vamos a mandar desde otra capa. Entonces va a ser lo mismo que como si fuésemos a crear uno nuevo, pero pues JPA se va a encargar de modificarlo, pero lo veremos más adelante, solo que recuerda esto. Entonces va a ser carro repository.save carro. La diferencia aquí va a ser que este carro va a ser algo que se va a crear desde cero, totalmente nuevo, y aquí vamos a recibir un carro que ya va a tener un ID y que a la hora de guardarlo, pues JPA me va a detectar que ya tiene un ID y simplemente lo va a actualizar. Estamos reutilizando también pues el save. Ya lo que sigue es eliminar carro, que pues simplemente vamos a decirle public void porque no va a retornar nada. Delete carro. Y pues en este caso no ocupamos recibir un carro, sino simplemente pues un integer, pues va a ser su ID. Y del carro repository pues me va a delete, me va a borrar by ID, pues me va a borrar ese elemento. Por ejemplo, si yo le mando el carro con ID 1, mando el ID 1 y pues esto me va a eliminar delete by ID, pues 1 y pues directamente me va a eliminar todo lo referente a ese carro. Entonces con esto pues ya nos ahorramos bastante líneas de código y esto es lo mismo que tenemos que replicar con el cliente service. Entonces vamos a pasar rápidamente con ello. Cliente service. Y de igual manera vamos a definir aquí como servicio, pues esta clase. Vamos a utilizar lo mismo. Es prácticamente lo mismo. De hecho, puedes hacer un copy-paste sin problema. Entonces, cliente service va a tener un cliente repository. Cliente repository. Y pues voy a copiar esta información, pues para que no batalles. Y tú incluso lo puedes copiar igual. Entonces, no vamos a mostrar carros, vamos a mostrar clientes. Cliente. Vamos a obtener todos los clientes. ¿Qué tal? Clients. Y vamos a cambiar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vamos a decirle aquí mostrar cliente. Entonces, con esto ya tenemos creada nuestra capa servicio y como pueden ver ya tenemos todos los métodos que vamos a utilizar. Entonces ya sigue lo más interesante, así que vamos con ello. Y bueno, ya que tenemos definido nuestro servicio, lo que sigue es crear nuestro controlador, que pues el controlador es el encargado pues de manejar todo lo que sea del servicio y pues que va a tener más acción o va a estar más arriba enfocado a recibir la información que nos manda directamente pues el cliente o la persona, ¿verdad? Entonces es como una arquitectura, ¿verdad? Entonces nuestro controlador le va a mandar la información al servicio, el servicio al repositorio, el repositorio va a utilizar los modelos y va a mandar la información a la base de datos y pues así viceversa, ¿verdad? Si nosotros queremos traer información, pues primero se accede a la base de datos, luego el repositorio me trae la información con los métodos, se los manda al servicio y se los muestra directamente al controlador. Es algo muy interesante que ahorita vas a ver cómo funciona. Entonces, lo que sigue aquí es crear nuestra capa que viene siendo package y vamos a llamarla controller. Y aquí me he equivocado, vamos a refactorizar y vamos a darle controller con doble L. Ahí está. Entonces vamos a crear el carro controlador. Voy a ponerlo en inglés, aquí está, carro controller. Y a esto hay que decirle que va a ser un REST controller y va a estar recibiendo la información REST mapping desde la siguiente URL, que pues va a ser API versión 1 carros.
Entonces, esto que va a ser mi controlador, pues va a recibir toda la información mediante esta URL que pues más adelante vamos a ver. Entonces, de igual manera vamos a usar el AutoWire para traer directamente nuestro servicio y vamos a crear un carro service. Vamos a ponerle service R, haciendo referencia a carro. Y pues vamos a crear todos los tipos de peticiones. En este caso vamos a empezar con el get. Pues va a ser un get mapping, public, list. Y pues esto va a ser una lista de carros, ¿verdad? Porque me va a traer toda la información de los carros. Entonces voy a traer mi carro, a mi modelo. Vamos a llamarlo listar todo. Y me va a retornar de mi servicio, pues de mi método get all car. Entonces ya con esto, pues definimos nuestro método get, que pues va a ser la manera en que vamos a obtener toda la información. Después sigue el post, que de igual manera, pues aquí solamente tenemos que poner post mapping, public carro, crear. Solamente que este va a recibir una petición de request body porque le vamos a mandar la información como si fuese un tipo JSON. Entonces, del tipo carro y de nombre de variable le voy a poner carro. Entonces, cuando yo reciba esta información mediante un request body, pues lo que voy a hacer va a ser retornar la información que me mande mi servicio cuando lo vaya a crear. Supongamos que yo le mando aquí, por ejemplo, un Tesla. Pues el carro Tesla se manda al servicio, el servicio pues lo va a mandar al repositorio, se va a almacenar en la base de datos y ya cuando se concentre la creación de ello, pues me va a retornar el objeto que creó con su ID. Es una manera un poquito sencilla de verlo. De igual manera lo vamos a ver cuando utilicemos Postman. Después lo que sigue, pues es el put, ¿verdad? Que pues en teoría pues viene siendo también el actualizar. En este caso, pues nosotros vamos a hacer algo muy interesante que vamos a utilizar post mapping, pero pues dentro de ello vamos a utilizar pues su ID, ¿verdad? Y una ruta. Entonces le voy a decir editar y voy a recibir el ID, ¿verdad? Que era lo que hacíamos anteriormente, incluso también para eliminar. Entonces public de mi tipo carro, pues va a ser actualizar. Este va a recibir pues un request body, que pues va a ser la información del carro, del tipo carro, y la variable se va a llamar carro, pero esto también tengo que tener mucho cuidado porque va a ser una variable que voy a recibir a través de una URL. Esta variable es ID. Entonces tengo que utilizar otro parámetro que se llama path variable, que va a ser integer y se va a llamar ID. Ya con esto lo que vamos a hacer es lo que mencionaba anteriormente, que pues en este caso, por ejemplo, en el servicio del cliente, no voy a ir a carros para que sea un poquito más gráfico. A la hora de recibir yo un carro, pues simplemente lo guardamos, ¿verdad? Pero ese carro ya va a venir incluido con el ID y pues JPA se va a encargar pues de almacenarlo debidamente. Entonces yo desde mi carro controller tengo que mandarle ese objeto o ese carro ya con su ID para que JPA sepa qué es lo que va a editar. Porque si lo mando sin su ID, pues me va a creer que es un objeto nuevo y le va a dar un nuevo ID. Supongamos el Mustang con ID 1. Si lo envío sin ID, pues me va a crear otro Mustang con ID 5. Entonces, no, yo no quiero eso, yo quiero que se edite. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues de mi carro que yo recibí, pues este tiene un método que se llama setIDCarro. Este setIDCarro sale del modelo y como puedes ver, en mi modelo no tenemos ningún setID. Esto es lo que hace directamente el Logbook, que me crea toda la información debida, pues para yo no tener que escribirlo. Entonces, este método lo creó Logbook automáticamente. Entonces, yo le voy a asignar el ID carro, que pues ese ID va a venir pues, mediante su path variable, y después voy a retornar de mi service el carro actualizado, ¿verdad? Entonces, ya aquí mandamos a nuestro carro con su debido ID. Ya lo que sigue pues es el delete, que pues esto no es tan complicado. Delete mapping, que de igual manera vamos a recibir de la ruta eliminar pues un path variable que va a ser ID, public void porque no va a retornar nada, eliminar. Este recibe un path variable que pues va a ser un integer llamado ID y simplemente de mi servicio yo voy a consumir el método que se llama deleteCar
y le voy a mandar ese ID que me mandaron por directamente desde la URL, ¿verdad? Entonces, ya con esto, si nosotros quitamos esto y ejecutamos, todo debería de funcionar correctamente. Y si vamos a nuestro Postman, aquí no me abre, voy a reiniciarlo. Listo, ya volvimos, el Postman no quería abrir, así que para testear que todo esté funcionando correctamente, aquí pues le he dado clic para ejecutarse, ya se está ejecutando todo correctamente. Y por ejemplo, si yo testeo esto de carros, hay que recordar que mi variable o mi URL es la siguiente, API versión 1 carros. Entonces, si yo voy aquí arriba, pues esta es la API o la URL que yo voy a estar utilizando. Entonces, donde se está ejecutando mi aplicación, pues simplemente pego esto y vamos a mandar la petición get. Y me regresa un status 200 diciéndome que todo está bien, que todo está perfectamente. Entonces ya está funcionando. Entonces vamos a pasar a terminar pues nuestro modelo de clientes porque ya tenemos el carro. Entonces vamos a pasar con ello. Y bueno, ya vamos a empezar directamente a crear nuestro controlador de cliente. Vamos a darle aquí a Java Class, cliente, controller. Y pues de igual manera es la misma lógica que vamos a estar manejando. A decirle que es un REST controller, el request mapping. Vamos a decirle que pues va a ser API versión 1 clientes. Vamos a agregar un auto wired para que me agregue directamente pues, mi cliente service. Llamarlo service. Vamos a ponerle st. Vamos a obtener el get, que pues va a ser mediante el get mapping. Va a ser público. Va a ser una lista de tipo de dato cliente. Cliente que aquí no me lo he añadido. Vamos a escribirlo otra vez. Cliente. Y vamos a darle listar todo. Return service ct, que me va a retornar pues get out clients. Vamos a definir el post. Vamos a escribir post mapping, que pues de igual manera va a ser público, de tipo cliente. Aquí está. Vamos a darle crear. Vamos a darle crear dos paréntesis, quest body, de tipo cliente. Va a recibir una variable y esta variable la vamos a manejar para enviarla a nuestro servicio. Entonces return va a ser service ct.create client y vamos a darle a cliente. Esto es lo que utilizábamos acá con carro, ¿verdad? Que pues vamos a recibir pues un cliente y lo vamos a almacenar directamente en nuestro servicio y luego nuestro servicio lo va a mandar al repository y así se va a ir guardando. Entonces ya lo que sigue, pues incluso podemos copiar el siguiente, lo que vamos a ponerle aquí put, porque el post mapping pues va a ser mediante la URL, editar, va a recibir un ID y de mi cliente crear vamos a darle actualizar, va a recibir un request body, cliente y pues hay que traer el path variable y darle el nombre integer ID. Está. Entonces, ya solamente nos falta asignarle a nuestro cliente el set ID cliente. Entonces vamos a darle aquí su ID. Entonces ya cuando lo mandamos al service, pues ya va a ir con el ID y lo va a actualizar automáticamente. Luego sigue el delete mapping, que igual por la URL eliminar ID, pues ya vamos a definir public void eliminar y pues va a recibir un path variable integer ID y simplemente lo mandamos al servicio. Service.deleteClient y su respectivo ID. Entonces vamos a reiniciar esto. Como puedes ver, pues prácticamente es el mismo código. Incluso pudimos haber copiado ciertas cosas, pero era para que veas un poquito cómo se va creando cada uno de los métodos. Tenemos el get, el post, el put, que en este caso lo manejamos como si fuese un save, solamente que aquí le mandamos pues su ID y el delete. Entonces aquí me dice que todo está funcionando correctamente. Vamos a verificar otra vez, obtener carros.
obtener clientes, vamos a crear un carro. Excelente, ya se ha creado. Y vamos, por ejemplo, a crear un cliente. Pero en este caso no vamos a darle un ID 2, vamos a darle un ID 1. Solamente tengo un vehículo y me aparece null. Vamos a obtener cliente. Y aquí me parece que Harvey tiene el Mustang. Entonces esto quiere decir que mi API está funcionando correctamente. Así que vamos a pasar a ver la base de datos, que pues la tengo aquí. HDOS Console, ventas, SA, password. Vamos a testear la conexión. Y aquí me parece que el test funcionó, entonces vamos a conectarnos. Y pues como pueden ver, voy a hacer un poquito de zoom aquí. Ahorita yo estoy ejecutando el proyecto y a la hora de ejecutar el proyecto pues me crea directamente la base de datos. Pero pues cuando yo creo y utilizo pues mis distintos métodos como put, create, post o get, pues esto me va a crear automáticamente pues las tablas. ¿Y cómo me va a crear las tablas? Directamente desde mi modelo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo mi modelo carro, pues esto va a estar aquí. Pero si yo voy a mi base de datos y veo el modelo carros, pues aquí tiene los mismos campos. ID carro, modelo, nombre, valor. Y mi cliente de igual manera, pues aquí tiene ID cliente, nacionalidad, nombre, teléfono, carro, guión ID, guión carro. Entonces así se hace la referencia mediante pues este ID y esto lo hace automáticamente pues JPA. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la información de mi tabla, pues lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Le voy a dar clic a cliente y le voy a dar run. Y aquí me aparece 1 Mex Harvey, teléfono, y carro ID, carro, pues me aparece 1, haciendo referencia al carro con ID 1. Y por ejemplo, si yo voy a carro, que pues aquí voy a escribirlo mejor manualmente, aquí me aparece que está el carro de modelo 2019 de nombre Mustang, pues viene siendo el 1. Entonces esa relación se hace automáticamente de 1 a 1. Pero por ejemplo, si yo limpio esto y no sé, voy a mi Postman y le doy a editar cliente, que pues para que recuerdes, vamos a ver que aquí es modelo 2019. Vamos a darle editar carros y vamos a decirle que el Mustang de ID 1 pues va a ser ahora 2024. Entonces vamos a mandarlo, me dice que todo está bien. Entonces si yo voy acá, en este caso aparece 2019, pero vamos a ver otra vez el carro, select asterisco from carro, run, y ya me aparece actualizado. Entonces todo está funcionando bien. Ahora vamos a crear, por ejemplo, otro carro, por ejemplo, de ID 2, y vamos a darle run. Y aquí está otra vez este Mustang, pero con ID 2. Vamos a eliminarlo para ver qué tal funciona. Entonces, vamos a darle eliminar carro, que va a ser el ID 2. Y aquí me aparece not found. Entonces, algo está pasando aquí, que vamos a recargar. No, no quiero enviar el formulario. Y bueno, el error prácticamente era que aquí me había comido la letra I, que de igual manera te debe haber pasado a ti, pero no pasa nada, simplemente volvemos a ejecutar. Y lo que va a pasar aquí es que pues al crearse de nuevo, pues la base de datos se va a borrar. Entonces vamos a crear un Mustang, vamos a ir directamente a nuestro H2, vamos a recargar, vamos a darle connect. Y pues como puedes ver aquí, mi carro está creado, me aparece 1, ID 1. Entonces si yo voy acá a eliminar carros, pues le voy a dar clic a send y no me va a retornar nada, pero me dice status 200. Entonces todo salió bien. Si yo le doy a obtener carros, pues no va a aparecer nada. Pero por ejemplo, si yo voy directamente, este, y visualizo qué es lo que pasa, pues aquí no me retorna nada. ¿Por qué? Porque yo no lo programé. Entonces nada más me regresa un status 200 que Postman me lo muestra. Pero por ejemplo, si yo voy a la base de datos y le doy a run, pues ya no va a aparecer aquí. Si yo voy a crear otro carro y voy a mi base de datos, le doy run, pues ya aparece con ID 2. Y bueno, ya continuando con esto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues ya vimos que toda la funcionalidad está correctamente y vamos a probarla con nuestro frontend. Entonces, como puedes ver, aquí ya se está ejecutando la aplicación. Y por ejemplo, yo le doy a obtener clientes. Ahorita no tengo ninguno, pero voy a crear, por ejemplo, un carro. Ya tengo ID 1. Voy a asignarle al cliente, por ejemplo, crear cliente, ID carro 1, send, obtener cliente. Y ya me aparece la siguiente información. Entonces voy a ir a mi sistema. Como pueden ver, yo aquí lo tengo. Pero aquí pasa algo muy interesante. Que pues, por ejemplo, si yo le doy aquí a
Ferrari modelo y le voy a dar este valor, pues aquí pues no aparece nada. Incluso no me muestra la lista de los carros que yo tengo. Aquí está pasando algo muy interesante, que por ejemplo si yo le doy aquí a inspeccionar y le doy a la consola, pues aquí me aparecen bastantes problemas que me dice de que pues tengo el acceso bloqueado. Entonces, ¿cómo habilitamos esto? Para que pues tú lo puedas testear. Pues es tan sencillo como simplemente ir, por ejemplo, a nuestro código y directamente después del request mapping permitirle o darle permiso a nuestro controlador que pues nos permita manejar esos eventos. Entonces vamos a darle cross origin, que todos los orígenes pues van a estar permitidos, ¿verdad? De igual manera vamos a darle a client controller y listo. Como puedes ver aquí pues tengo los errores y me dice que pues prácticamente he sido bloqueado por mi API, que pues tengo que permitir en control allow origin. Entonces ya con esto si yo lo quito y recargo mi API, aquí está, ya está cargando y yo recargo, pues aquí no me va a aparecer nada. Pero por ejemplo, voy a crear un Ferrari de modelo 24 de no sé, de tal precio. Le voy a agregar carro y se crea. Y pues como puedes ver la lista se actualiza. También puedo crear, no sé, un Mustang de modelo 2024 de valor tal, tal, tal. También puedo crear, no sé, un Bugatti. Vamos a ponerle así bastante texto. De modelo tal, tal, tal y de valor tal. Como puedes ver, pues estamos creando toda esta información y vamos a crear, no sé, un Porsche. Vamos a ponerle Porsche. Entonces vamos a darle modelo tal, tal, tal y de valor tal, tal, tal. Como puedes ver, aquí tengo varios carros. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo varias listas y puedo venir con un cliente que va a ser un suscriptor de tal. Pues vamos a decir que se llevó el Porsche Che. Y aparece Porsche Che. Ya lo que sigue, vamos a darle un suscriptor 2 que pues de nacionalidad también X y de número tal, tal, tal. Pues vamos a decirle que se llevó el Mustang. Pues aquí me van a ir apareciendo toda esta información. Entonces, ya si yo checo directamente mi Postman y le doy a obtener clientes, pues aquí me va a aparecer la relación que cada cliente tiene con el carro, haciendo referencia de que este cliente se llevó este carro, este cliente este otro carro. Y si yo voy a mi base de datos, entonces lo que voy a ver pues va a ser lo siguiente. Vamos a darle cliente, run. Bueno, aquí me sacó, vamos a iniciar de nuevo, vamos a darle cliente, run. Pues aquí me va a aparecer pues la relación que tiene cada uno, que si te fijas la única relación que aparece pues es del ID 4 y al ID 2. Entonces ya los demás carros, voy a darle aquí carros, aquí me van a aparecer. Entonces ya tenemos esta relación y ya hemos terminado directamente nuestro proyecto. Fue un poquito largo, pero pues espero que hayas aprendido bastantes cosas. Una disculpa por los errores y espero que también apoyes mucho el video y que me dejes en los comentarios qué tal te pareció. Si tuviste algún problema, con todo gusto, dime en los comentarios y con una chance que tenga te puedo ayudar. El código lo vas a tener en la descripción, vas a tener el frontend, vas a tener absolutamente todo, incluyendo el diagrama y la documentación para que sea más fácil crear tu proyecto. Entonces, espero que te haya gustado el video, no dudes en suscribirte y si te gusta el canal, este sería de mucho apoyo que te suscribas y que me sigas en mis redes sociales para seguir creando más contenido y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.